sabe de qué lugar del mundo por internet. Bueno, es cierto, sí. Es verdad, es verdad. Bueno, y primero lo primero, ¿verdad, senador? Usted estuvo el sábado acá, participó de actividades, todas importantes, que los dejaron a ustedes muy satisfechos porque demuestran como que el partido va creciendo, avanza, paso firme, seguro. Es así, el fin de semana pasado estuvimos allí en el relanzamiento de la agrupación Bastión del Norte, invitado por su presidenta, la doctora María Paula Amaral. Realmente tuvimos la oportunidad de hablar con cabildantes, tuvimos la oportunidad de hablar con una agrupación de jóvenes que está siguiendo a esa agrupación, lo cual a nosotros nos enorgullece ver cómo el partido crece y sobre todo la fuerza pujante de la juventud viene creciendo día a día, lo cual avisora un partido cada vez más fuerte y cada vez más grande. Importante eso. Estábamos conversando acá con nuestros compañeros, con Ricardo y con Dayana, de algo que ustedes, en lo cual ustedes vienen trabajando, vienen detrás de lo que es la reforma de la seguridad social tan cuestionada, tan comentada, y nos interesaba hablar con ustedes, senador, por algo muy puntual. Se había dicho, ustedes presentaron unas 10, 12 propuestas de reforma y algunas de ellas, 3 o 4, eran absolutamente inapelables, innegociables. Tenía que estar sí o sí para que ustedes le dieran apoyo a este proyecto. Y una de ellas es justamente retirar el carácter hereditario de las pensiones reparatorias. ¿Es por ahí la cosa? ¿Cómo lo piensan manejar? Sí, nosotros en realidad las que dijimos que eran sí o sí eran el tema de la edad de las pensiones, el tema del ámbito temporal de aplicación y también las bonificaciones del punto colectivo. Esos 3 puntos que fueron los primeros de nuestra propuesta, esos pensábamos de que sí o sí tenían que ser escuchados y tenían que venir en la propuesta del Poder Ejecutivo, y así fue, esos 3 vinieron. Luego, dentro de las otras 7, es verdad, hay una que es la derogación del decreto 61 del año 2020. Recordemos la génesis de ese decreto es promulgado el 21 de febrero del 2020, o sea, apenas una semana antes de que el entonces presidente Tabaré Vázquez entregara el mando. Es decir, cuando ya prácticamente se sabía, no, ya desde octubre y noviembre, el voto popular había decidido que quería un cambio de gobierno, pues el entonces presidente Tabaré Vázquez pone decreto, firma este decreto y lo promulga a pocos días de comenzar el nuevo gobierno. Es así que en esos primeros días, en marzo del 2020, particularmente en ese caso yo mismo imprimí el decreto ese y le hice las marcas que correspondían, que me parecían de total injusticia con respecto al resto de la población, y fueron llevados por nuestro líder, el senador Manini, al presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Es decir, ese decreto, el derogar ese decreto en realidad no es nuevo, eso lo venimos diciendo desde marzo del 2020. O sea, ni bien asumimos el gobierno, nos parece que ese decreto es una total injusticia, una falta de equidad y de equilibrio y hasta de sentido común con el resto de lo que son las pensiones del país. Por eso nos parece que es primordial que ese decreto fuera derogado, como ya lo manifestamos hace más de 2 años atrás. Buen día, un placer saludarle. Para traer un poco al piso, traer un poco al suelo y que la gente entienda, ese decreto habla de... Ese decreto, digamos, como ustedes recordarán, en el 2007 se votó una ley especial reparatoria, que se llamó así, para aquellos que habían estado o bien presos, ya sea condenados por la justicia militar o la justicia civil, o bien que se hayan exiliado, que se hayan ido al exterior. O sea, hay gente que está cobrando esa pensión que evidentemente no estuvo un solo día presa. Sí. Pero ¿qué pasa? Con esa ley sucede de que se dan también particularidades como que los asesinos, por ejemplo, del peón rural Pascasio Báez, o de los asesinos de los 4 soldados, por ejemplo, o de Hilaria Ibarra, la trabajadora del bowling de Montevideo, de Carrasco, esos están cobrando la pensión, no tienen derecho a cobrar esa pensión reparatoria. Los propios asesinos, cosa que los familiares de los asesinados no lo cobran. Entonces, nos parece que ya de por sí estamos partiendo de una inequidad y una injusticia.
pero cierto es de que todo el sistema político, los partidos políticos que existían en aquel momento, lo votaron, recordemos, en el año 2007. Nosotros todavía ni miras de existir. Pero en cuanto a este otro decreto, lo que hace es ampliar lo que esa ley posibilita y le da el 100% de las pensiones hereditarias a los cónyuges, a los concubinos y a los hijos de estas personas que tienen derecho a esa pensión especial. Eso nos parece totalmente de inequidad y totalmente nos parece que no es justo. Por eso nosotros pensamos que ese decreto se tiene que derogar, máxime cuando se está hablando de un sistema de reforma que va a ser universal, que va a contemplar acá a todas las distintas cajas o del sistema previsional que hay en el Uruguay, por lo cual no nos parece que sea para nada justo que en este caso se haga esta excepción y que no sabemos bien por qué, porque no sabemos por qué el hijo de una persona que, por ejemplo, se fue del país y después regresó, tiene que cobrar una pensión. No nos parece. Entonces, por eso justamente desde el 2020, insisto, estamos diciendo que ese decreto hay que derogarlo y lo puede derogar el propio presidente de la República, ya que es un decreto, no es una ley. Claro, ahora, senador, ¿cómo se entiende todo esto que sería de resolución inmediata? Si el presidente lo quiere, dice, bueno, perfecto, a ver, él o la cónyuge puede cobrar y cuando fallezca él o la cónyuge, hasta ahí llegan. Digo, es un decreto, como usted decía, por el otro, no necesita tener tratamiento parlamentario. No, claro, es un decreto del Poder Ejecutivo, por eso. Otro decreto lo puede derogar. Es decir, que si sale un decreto que lo deroga, no tendríamos por qué sumar este punto en nuestras propuestas, ¿verdad?, para esta ley. Pero ¿cuál es el temor que hay para tomar una decisión de esta? Bueno, ese problema habría que trasladarlo al señor presidente de la República y al Partido Nacional y al Partido Colorado, creo que hoy por hoy, salvo algunas excepciones en los distintos partidos, como creo que es el diputado Subía y la senadora Bianchi, creo que, bueno, ahora vi que el ministro de Defensa también, Javier García, también se pronunció a favor de derogar el decreto. Es decir, han surgido otras voces y nosotros nos alegra, digamos, nosotros siempre decimos, ante un problema real, nosotros presentamos soluciones, si aparecen otras soluciones mejores, bienvenidas sean, no nos enamoramos de lo que son nuestras soluciones. Pero en este caso nos parece de que es de justicia derogar ese decreto. ¿Sabe por qué le digo, senador? Porque, por ejemplo, no fue lo único que se firmó una semana antes de entregar el gobierno. A nivel del tema del transporte, por ejemplo, se firmó el decreto que habilitaba la obligatoriedad del SICTRAC, el aparatito que tenía transformado el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en un superministerio, pero cuando asumió el nuevo gobierno, a la semana derogó el decreto. Sí. O sea, pues entendían de que las cosas no estaban claras y que era una jugada política allí para dejar en falsa escuadra, ¿verdad?, al que entraba. Esto es lo mismo, porque usted lo dice, Vázquez lo firmó el 21 de febrero. O sea, no se entiende cómo, sabiendo de que lo que estaban tirando el fardo era al gobierno que venía, el gobierno que venía no hubiera optado por defender a la gran mayoría, porque acá estamos hablando de una minoría muy pequeña. Que podía haberlo hecho al inicio mismo. Claro, dice, no, mire, esto es una injusticia, le vamos a mantener el 100%, pero llega hasta acá y nada más. Exactamente, estoy de acuerdo. Da la impresión que a veces se tiene como una especie de miedo a lo que es la aplanadora mediática o la aplanadora de las organizaciones sociales o llamadas organizaciones sociales, todas ellas hoy ya sabemos muy comprometidas con el Frente Amplio. Creo que no estamos descubriendo nada, sí, y también digamos que fuimos los primeros, Cabildo Abierto, fuimos los primeros que dijimos que el PIT-CNT obedecía al Frente Amplio, algo que todos sabíamos, no había un uruguayo que no lo supiera o no había un político que no lo supiera, pero nadie lo manifestaba. Nosotros sí lo dijimos desde un principio, y bueno, tal es así que cambian casi con pelo a pelo, de presidente del PIT-CNT pasa a ser presidente del Frente Amplio. Sí. Creo que a nadie le cabe la menor duda, pero nadie lo manifestaba, como que todo el mundo le tenía miedo lo que era el sistema político anterior, sin la existencia de Cabildo Abierto, como que le tenían miedo a decir las cosas como son. Bueno, nosotros las decimos.
no somos políticamente correctos, lo decimos muchas veces, es así que por eso nos atrevemos a decir lo que otros partidos no dicen. Buenos días, senador. Tengo una información de que son más de 5.000 pensiones que cada una supera los $2.000. Es cierto, cuando se vota esa ley eran 11 BPC, 11 bases de prestaciones y contribuciones, andan más o menos, no sé cuantificarlo ahora porque no tengo bien la cifra de cuánto está la BPC, pero son cuantiosas pensiones que están cobrando y que nos parece una total injusticia que aparte que la cobren aquellos que de alguna manera estuvieron presos o que se exiliaron o que se fueron por su propia voluntad al exterior del país, aparte de eso, en el caso de ellos fallecer, lo cobre su cónyuge, su concubina o sus hijos. Sí. No nos parece eso que sea para nada justo. La base de prestación en la actualidad está a 5.164 pesos. Sí. Bueno, ahí es simplemente multiplicarlo por 11 y es eso lo que están cobrando. Arriba de 60.000 pesos todas. Ahora, aparecería como tan sencillo decir, bueno, a ver, si mantenemos esto, tenemos que elevar el resto de las jubilaciones y pensiones, llevarlas todas al 100%. Y ahí preguntarle a los que apoyan esto que se aprobó, ¿cómo se hace para financiarlo? Sí, por supuesto. O sea, emparejar para arriba, ¿no? De tratar de igualar para arriba, bárbaro. Creo que en este momento, según la información que nosotros contamos, no existen quienes todavía, quienes hoy estén usufructuando de ese decreto. Por eso nos parece, y por eso lo presentamos en marzo del 2020, antes de que alguno pudiera obtener el derecho adquirido, que se llama muchas veces, claro, que se podrá discutir o no después, pero que evidentemente causa un problema el otorgar una reparación de este tipo y después separarla. Es decir, antes de que eso suceda, nos parecía que era de orden derogar ese decreto. Y por eso nosotros insistimos, y bueno, y ahora, ya que en su momento la verdad que nuestra propuesta no fue llevada adelante por el señor Presidente de la República, insistimos ahora que entonces se ponga en la ley. Perfecto. Sí. No, creo que está muy claro, lo que acaba de decir el senador, ¿no? Un poco para que la gente lo entienda, de qué preocupación para corregir esto hay. Como decía usted, Lozano, hay una gran inequidad en todo esto. Le estamos faltando el respeto a muchísima gente. Claro, lo que no está claro es por qué todavía no se ha drogado esto. Claro, es lo que uno no entiende, porque además hay muchísima gente que ahora de repente nos está escuchando que dice, che, tienen razón, a mí me están perjudicando, claro, ¿por qué no me favorecen a mí como favorecieron a otros? Claro. Que inclusive, senador, no sé, seguramente usted tiene información, muchos de los que están contemplados con esta ley cobraron dineros reparatorios antes, y algunos lo cobraron en la Argentina. ¿Usted se enteró de que hay una denuncia presentada en un juzgado federal donde hay un 20 y pico de ciudadanos uruguayos que cobraban verdaderas fortunas por supuestamente estar presos, y lo que cobran allá, que eran millones de pesos argentinos en la época que el peso argentino valía, y después siguieron cobrando acá? Esto también debería investigarse, porque insisto, hay un juzgado federal en Argentina que está tratando este tema, sí, y habla de nombres muy conocidos. Yo siempre le doy el de Sara Rita Méndez, que fue prácticamente una mártir, elegida, ¿verdad?, para algunos movimientos de izquierda, para reivindicar hechos ocurridos en lo que fue el gobierno militar, el gobierno de la dictadura. Sí, totalmente. Se dan esas circunstancias, nos hemos informado al respecto. Me parece que evidentemente una tremenda deshonestidad intelectual de aquellos que cobran allá y que cobran acá también, o cobraron allá y siguen cobrando acá. Pero bueno, también hay que partir de las personas que lo están haciendo. O sea, no amerita mucho otro comentario. Perfecto. Senador Lozano, gracias por estos minutos. Un placer haber conversado con usted. Bueno, muchas gracias a ustedes y muchas gracias al departamento de Rivera, que fue el departamento que más nos apoyó durante la elección pasada y seguramente sigue creciendo, lo hemos visto, y que para la próxima sin duda nos espera un futuro muy venturoso. Hasta pronto, estimado. Un saludo a la distancia, senador, gracias por atender. Un abrazo, gracias. Bien, está clarito, ¿no? O sea, a ver, opiniones, señores, 230-57 libre. Desenganchame el 30, Juan, por favor, así me queda libre. Ahí va. Y para que la gente opine.
Porque, a ver, es una injusticia como que a veces se digo, yo no recordaba la fecha cuando se firmó esto, 21 de febrero.